Bueno, ahora vamos a hablar del amparo indirecto. Recordemos que es una figura esencial dentro del derecho constitucional mexicano y uno de los mecanismos más sólidos de protección de los derechos fundamentales en nuestro país. El amparo, como lo hemos mencionado a lo largo de nuestras sesiones, es la herramienta jurídica por excelencia para salvaguardar la supremacía constitucional y garantizar que ninguna autoridad exceda sus facultades. Dentro de este sistema, el amparo indirecto destaca por su amplitud y por la oportunidad que brinda a las personas para reaccionar ante actos que vulneren o restrinjan sus derechos humanos, incluso antes de que se consuman de manera irreparable. Vamos a hablar del concepto de amparo indirecto, también conocido como amparo contra actos fuera de juicio o dentro del procedimiento. Es aquel que se interpone contra actos que no constituyen una sentencia definitiva, pero que pueden afectar los derechos fundamentales de una persona. Reitero, es muy importante el tema del amparo. Recordemos que tanto amparo directo como indirecto están vinculados con los derechos humanos. El amparo indirecto se considera como o más bien la particularidad del amparo indirecto es que es biinstancial. Más adelante vamos a revisar en qué consiste este concepto. Se promueve ante los juzgados de distrito y en algunas ocasiones ante el Tribunal Colegiado de Circuito y tiene como propósito impugnar actos u omisiones de autoridad que afecten de manera directa derechos fundamentales. También impugna normas generales por vía de control difuso, procedimientos judiciales o administrativos en curso, o bien actos que no provengan de un juicio, pero que produzcan una afectación. La naturaleza del amparo indirecto es preventiva y reparadora. ¿En qué consisten estos conceptos? Es preventiva porque permite detener actos antes de que causen daños irreparables. Y es reparadora porque corrige violaciones ya cometidas durante un procedimiento. El órgano competente por excelencia que conoce del amparo indirecto es el juez de distrito. Sin embargo, en algunos casos también puede conocer los tribunales unitarios de circuito. La competencia se va a determinar principalmente por la materia del acto reclamado. ¿Qué tipo de materias? Penal, administrativa, civil, laboral, fiscal, migratoria, entre otras. Por el territorio. Esto significa que es donde se produzca ese acto o sus efectos. Por la especialización del juzgado. Por ejemplo, juzgados en materia administrativa, juzgados en materia penal o de ejecución. Es importante subrayar que el juez de distrito actúa con un enfoque protector, pues su función es garantizar que el actuar de la autoridad se mantenga dentro del marco constitucional. Ahora vamos a hablar de los actos impugnables y los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto. Acorde a la ley de amparo, en particular el artículo 107, establece con claridad los casos en los que procede el amparo indirecto. Entre los más relevantes destacan: uno, los actos fuera de juicio o después de concluido el proceso. Estos incluyen detenciones ilegales, clausuras, embargos, aseguramientos o actos de autoridad que dicten sin un procedimiento previo. Como punto número 2,
tenemos los actos dentro de un procedimiento que no admiten apelación. ¿Cuáles pueden ser este tipo de actos? Cuando en un proceso judicial se emita una resolución que no es impugnable por vía ordinaria y puede causar un perjuicio irreparable. También es aplicable o procedente el amparo indirecto contra normas generales aplicadas por primera vez. ¿En qué consiste? En que la norma no se combate en abstracto, o sea, el texto como tal, sino hasta la aplicación, es decir, su primera implementación. Como cuarto punto, tenemos las omisiones de autoridad. ¿Cuándo se da una omisión por parte de la autoridad? Cuando no actúa o no resuelve dicha omisión y afecta directamente los derechos de una persona. Como punto número 5 de procedencia en el caso del amparo indirecto, tenemos los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal o deportación. Estos casos, el amparo permite una actuación inmediata del juez, ya que se tratan de derechos humanos fundamentales y además, dentro de nuestra legislación penal, se consideran como bienes jurídicos tutelados. En el amparo indirecto existen dos vías de legitimación, un interés jurídico y un interés legítimo. El interés jurídico exige una afectación directa a un derecho reconocido por la ley, mientras que en el interés legítimo exige una afectación real, individualizable y derivada de una actuación de autoridad, incluso si no existe un derecho subjetivo previamente reconocido. El reconocimiento del interés legítimo ha ampliado ese acceso al amparo, fortaleciendo su carácter protector. Ahora vamos a hablar de un elemento fundamental o de los más importantes dentro del amparo indirecto. Hablamos de la suspensión del acto reclamado. Esta suspensión puede ser provisional, definitiva, de oficio y de plano. La suspensión busca mantener las cosas en el estado que guardan, evitando daños irreparables mientras se resuelve el fondo del asunto. Es una herramienta crucial en casos como clausura de negocios, órdenes de aprehensión, deportaciones, cortes de servicios o actos administrativos que puedan afectar gravemente la esfera jurídica del quejoso. Reitero, este término de quejoso lo vamos a ver más adelante cuando analicemos propiamente ese procedimiento del juicio de amparo. Vamos a ver las partes que intervienen, vamos a ver diversos conceptos como lo es la demanda.